Algunas de las economías más fuertes del mundo intentan cerrar filas sobre los puntos geopolíticos del momento. Tras su encuentro en Francia, los líderes del G7 emitieron un comunicado en el que dicen que respaldan a Ucrania, reforzarán las sanciones económicas contra Rusia, ven con buenos ojos el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y apoyan el cese al fuego en Líbano. Aunque públicamente el presidente estadounidense Donald Trump muestra una postura que sigue siendo divergente dentro del grupo. Maxime Pluvinet nos cuenta más. Un G7 con aires de unidad. Al terminarse la cumbre de 3 días en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron se felicitó del apoyo unánime de los líderes presentes a las cuestiones abordadas. Puedo decirles que este G7 es objetivamente un éxito, que fue un momento de unidad, de debates de calidad y de verdadera cooperación entre los líderes que se reunieron aquí. Los mandatarios reafirmaron su apoyo a Ucrania y acordaron aumentar los suministros de sistemas de defensa aérea. También anunciaron que reforzarán las sanciones contra Moscú. Finalmente nos comprometimos a aumentar la presión, incluso mediante un refuerzo de nuestras sanciones, y esta nueva movilización del G7 para incrementar la presión sobre Rusia es extremadamente importante. En medio de la controversia sobre inteligencia artificial, con el litigio entre el Pentágono y la empresa de IA Anthropic, Macron destacó el tema de la ciberseguridad y llamó a más cooperación. Hemos mantenido numerosas conversaciones con líderes del sector de la inteligencia artificial y la tecnología, así como con la administración estadounidense. El desafío son los llamados modelos de frontera. Debemos conseguir regularlos mejor para evitar que caigan en manos de regímenes autoritarios o de personas que puedan amenazar nuestra ciberseguridad. Pero el protagonista de este cierre de G7 fue Donald Trump. El acuerdo final con Irán para poner fin a la guerra fue aplaudido por los líderes de la cumbre, que destacaron sobre todo el alivio de la promesa de reapertura completa de Hormuz. Pese a eso, Trump mantuvo un ambiguo discurso teñido de amenazas hacia los líderes iraníes. Ustedes hablan de cambio de régimen, nadie va a decir eso. Pero de pronto, mire, hay un grupo de líderes que ya se acabó, el segundo grupo de líderes también se acabó. El tercer grupo de líderes está un poco disminuido, pero en buena parte, y francamente creo que es un cambio de régimen. Creo que ellos se van a comportar de manera diferente. Creo que están viendo un estilo distinto de vida. El acuerdo establece que Estados Unidos trabajará para eliminar todas las sanciones impuestas a Irán si se alcanza un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní. ¿Está unido el G7 o es más un G6 más uno que intenta negociar con Donald Trump? Es lo que discutimos y analizamos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Juan Luis López Aranguren. Él es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, doctor internacional en comunicación y autor del libro El eje del mundo que viene. Está conectado desde Zaragoza, España. Y también nos acompaña Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Respública y asesor del Master of Liberal Arts de la Universidad de Chicago. Se encuentra en Santiago de Chile. Antes de comenzar, una invitación a nuestros invitados y también a nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @mariacleguirre. Y una invitación adicional. Además de vernos a través de la señal de YouTube o de sus televisores, pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn buscando el debate de France 24 en español. Juan Luis López, comienzo con usted. Bienvenido al debate de France 24. ¿Está unido el G7 como lo muestra el comunicado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues el G7 está más unido de lo que podía estar antes de la aventura militar de Donald Trump en Irán y menos de lo que ha estado las últimas décadas. Hay que tener en cuenta que el memorándum de un posible acuerdo de paz que seguramente se espera que se firme este viernes entre Estados Unidos e Irán ha sido una cura de humildad para el mandatario norteamericano porque ha demostrado que no ha sido capaz
de reabrir el estrecho de Hormuz, ni de desactivar el régimen iraní ni su programa nuclear, con lo cual ha tenido que pactar haciendo grandes concesiones que yo creo que en un principio jamás se lo habría imaginado. Con lo cual ha llegado a este G7 con una postura mucho más humilde y teniendo que aceptar la dolorosa realidad, en su opinión, de que para solucionar los problemas del mundo tiene que contar con otros socios, especialmente con los socios europeos. Con lo cual es una vuelta, quizá a su pesar, a un multilateralismo que había intentado por todas las formas posibles abandonar. Así que yo creo que ha tenido que ser más cercano al resto de miembros del G7 de lo que en un principio le hubiese gustado. Álvaro Iriarte, bienvenido usted también al debate de France 24. Juan Luis dice, este G7 está más unido de lo que se creía que iba a estar. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Sí, María Clara, creo que es una afirmación correcta. Sin lugar a dudas, el G7 hoy día tiene una presencia, una puesta en escena que da cuenta de que a pesar de las profundas diferencias que pueden existir y esto más allá de los problemas a nivel de relaciones personales que se pueden dar entre mandatarios, efectivamente se mostró como un bloque, o si no como un bloque, a lo menos como una coalición donde hay un interés común. Y me da la impresión que ese interés común está dado particularmente por la situación del estrecho de Hormuz y el impacto que el conflicto en Irán puede tener en el largo plazo sobre la inflación, sobre los costos de vida para todas estas democracias, porque el G7 son todas democracias. Eso es un tema muy importante a considerar. Y en segundo lugar, creo que también se presenta bastante unido en la perspectiva que efectivamente hay diferencias profundas en cómo debería haber abordado la situación de Irán, pero tampoco nos queda la impresión a todos los que estamos siguiendo esto alrededor del mundo que hay alguno de los países del G7 que estuviera por decir, oye, yo me cuadro con Irán o soy aliado estratégico de Irán. Y eso también es una señal bien importante. Ahora, la diferencia precisamente entre una situación previo al conflicto de la operación Furia Épica, creo que también efectivamente antes había mayor unidad porque había mayor propósito desde una perspectiva multilateral, pero también desde una perspectiva de avanzar una agenda común. Lo que parece que no existe hoy día en la práctica es una agenda común que te permita pasar más allá de los gobiernos de turno y que presente una visión compartida entre Estados Unidos, Japón y las potencias europeas que forman parte de este grupo. Y usted decía precisamente que todos los países del G7 son democracias. Estos son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Juan Luis, quiero volver a un punto que usted mencionaba. Usted decía, Donald Trump regresa al multilateralismo ahora con este G7. Hasta el momento el presidente estadounidense, y ya lo hemos analizado aquí en episodios anteriores, ha priorizado una negociación de uno a uno. Mirar con cada país cómo se va a relacionar con Estados Unidos en vez de buscar bloques de negociación o de acción conjunta, como lo es el G7. ¿Usted considera que esto ocurre precisamente por esos intereses comunes que tienen los países del G7 frente a todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y especialmente entre el bloqueo del Estrecho de Hormuz, como lo plantea Álvaro? Sí, absolutamente. Al final los países se unen porque existe lo que se llama desafíos colectivos, es decir, desafíos tan grandes que son demasiado importantes o demasiado grandes para un solo país, con lo cual tiene que unirse con otros países y ofrecer una propuesta multilateral. Esto es en lo que se ha basado las relaciones internacionales de los últimos 70 años, digamos, una estructura de liberalismo institucional. Y fruto de ello tenemos tantísimas instituciones internacionales de todo tipo, de todas las regiones y de todos los temas también. Con lo cual el G7 sería el pináculo entre ellas porque supone que recoge a las economías más desarrolladas que son democracias también. En este sentido, lo que podríamos ver es que Donald Trump se ha dado cuenta de que esa idea de hacer América grande de nuevo, América no puede ser grande sin la arquitectura internacional que ha permitido que sea lo que ha sido hasta ahora durante las últimas décadas. Donald Trump pensaba que América era una especie de caso único en la historia que no necesitaba el resto del ecosistema que le ha permitido florecer como ha florecido los últimos 70 años
y por eso ha ido rompiendo todas esas conexiones institucionales que existían con otros sectores multilaterales, otras instituciones y otros aliados. Por ejemplo, recordemos que ha salido de 66 organizaciones internacionales diciendo que no las necesitan, que no son útiles para los intereses estadounidenses, y ha tenido palabras muy duras con sus aliados hasta el punto de reclamar, por ejemplo, Groenlandia, incluso apuntando casi jocosamente que Canadá podía reincorporarse, o a ese territorio de la Gran América, o América para los americanos, una especie de doctrina Monroe, e incluso diciendo que los aliados de la OTAN eran inútiles porque no le ayudaron a resolver el problema iraní. Ahora que ha tenido que hacer grandes concesiones en Irán, que el petróleo ha llegado a superar los $100 el barril, ahora ha bajado tras el acuerdo de paz, y que ha tenido que salir del atolladero de Irán, que ya se conoce como el Vietnam de Donald Trump, un poco con el rabo entre las patas, que se dice, un poco como un gato escaldado, podemos concluir que esto ha sido una cura de humildad para Donald Trump. Entonces ha tenido que aceptar que el rol de Estados Unidos puede ser un rol de liderazgo, porque es la primera potencia económica y la primera potencia militar del mundo, pero no puede operar en el vacío. Tiene que operar con una serie de socios, con una serie de aliados, de tal forma que pueda modificar ese ecosistema internacional con un resultado que sea útil y óptimo para todos los miembros, no solo para Estados Unidos. Así que yo creo que esto quizá pueda marcar un antes y un después, justo en esta mitad que estamos ahora de su administración, y con las elecciones de medio mandato dentro de unos meses en noviembre en Estados Unidos. Y pongo otro elemento sobre la mesa que está muy ligado a lo que usted dice, Juan Luis, que por primera vez Estados Unidos reconoce el respaldo que necesita de los europeos. En ese comunicado conjunto del G7 hay una mención explícita al esfuerzo que están liderando Reino Unido y Francia, sobre todo por desminar el estrecho de Hormuz. Y al respecto, el comunicado dice, y esto lo cito de manera textual: coincidimos en que la iniciativa multinacional, liderada por Francia y Reino Unido, puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo por Hormuz, un reconocimiento que al menos de manera individual Donald Trump no había hecho hasta el momento. Álvaro, ¿coincide con Juan Luis en que Donald Trump regresa al multilateralismo y por cuánto tiempo puede ser esto? ¿Es esta una posición variable en el tiempo? Yo creo, María Clara, que efectivamente tengo la impresión que Donald Trump se siente más cómodo con algunos sistemas dentro del orden multilateral que con otros. Yo escuchaba la conversación y claro, me hace mucho sentido. Yo creo que una organización que no es tan rígida, que no tiene mayor burocracia que la coordinación de los países que forman parte del G7, que no tiene una institucionalidad tan visible, a diferencia, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, le queda mucho más cómodo a Donald Trump. Y desde esa perspectiva podríamos quizás efectivamente ver que en los próximos meses exista un despliegue de Donald Trump a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, o personalmente, dentro de este tipo de foros. Pero yo creo que no va a haber un cambio en la trayectoria en esto que estábamos conversando de salirse de otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, su cuestionamiento y su forma de enfrentarse con la Organización de Naciones Unidas, porque si bien es cierto, ambos son parte del gran sistema de multilateralismo, son estructuras distintas. Yo creo que eso es súper valioso de tener en consideración. Dicho de otra manera, en todas aquellas cumbres o instancias multilaterales donde exista la mayor flexibilidad posible para no quedar vinculado por decisiones que tengan que cumplirse y que vayan en contra de la agenda doméstica de Donald Trump, probablemente veamos que Estados Unidos siga desempeñando un rol. Y esto también tiene que ver con un tema comunicacional de la presidencia en la administración Trump. O sea, probablemente cuando vuelva ya y de las primeras entrevistas le van a preguntar y vamos a escuchar en más de una entrevista que Donald Trump diga, por ejemplo, no, me reuní con Macron, un muy buen tipo, trabajamos muy bien. O sea, esa forma de plantearlo. Pero una cosa es un multilateralismo a nivel de relaciones personales o institucionales, pero tenue, versus uno que es mucho más complejo y mucho más burocrático. Y ahí yo creo que Estados Unidos no, salvo que haya un cambio tectónico en la próxima elección presidencial,
es muy difícil que vuelva de buenas a primeras al Estados Unidos pre-Donald Trump dentro del sistema internacional. Usted dice entonces que esas relaciones conjuntas depende de dónde ocurran y que es más fácil para Trump hacerlo en el G7. Le agrego otra arista, Juan Luis. También depende del tema, pues en Medio Oriente, en efecto, hay unos desafíos colectivos, como usted los llamó, que comparten tanto los europeos como los países asiáticos, o Japón concretamente, que hace parte del G7, y Estados Unidos, pues todos tienen un interés compartido de que se reabra el paso marítimo. Pero otra cuestión es Ucrania, donde el presidente Donald Trump ha dicho de manera pública que él quiere disminuir, y de hecho ha disminuido el envío de dinero y de sistemas de defensa antiaérea para Ucrania, y de hecho ha logrado que la OTAN como bloque compre armamento y defensa estadounidense para enviarle a Ucrania en vez de que Estados Unidos se lo mande directamente, como ocurría especialmente bajo la administración de Joe Biden. Si Medio Oriente une a los socios del G7, ¿es Ucrania acaso ese tema que los puede dividir, y hasta qué punto, al menos según esta cumbre, van encaminados por un mismo camino, Juan Luis? Bueno, hasta ahora están bastante divididos a ambos lados del Atlántico, especialmente los últimos meses. Recordemos aquella reunión tan famosa en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la cual casi parecían aliados más que representantes de dos órdenes geopolíticos radicalmente diferentes. Yo creo que hoy Donald Trump se ha dado cuenta de que necesita contar con sus socios, como he comentado, no solo en el tema de Irán, sino también en el tema de Rusia y Ucrania. Está tomando ahora, por las últimas declaraciones que ha realizado, una postura mucho más cercana a sus socios europeos, y está también dándose cuenta de que cualquier desequilibrio en el sistema al final terminan afectando a Estados Unidos. Lo está pagando hoy en día en esa caída de la popularidad en las encuestas debido al crecimiento de la inflación por el petróleo, por el cierre del estrecho de Hormuz, y también se está dando cuenta de que puede llegar a pagar también un coste muy alto si la guerra de Ucrania continúa extendiéndose en el tiempo, como parece que es el interés de Putin. En este sentido, esta progresivo acercamiento a los socios europeos también se da en una situación y en un contexto de acercamiento a Japón, como se ha mencionado anteriormente, porque hay que recordar que Japón es también uno de los socios principales de Estados Unidos, es un país que no tiene ejército como tal, tiene las fuerzas de autodefensa, las JETAI, y por ese artículo 9 no tiene una capacidad ofensiva como pueden tener otros países para mantener la integridad territorial de su territorio. Tiene simplemente las fuerzas de autodefensa, como hemos mencionado. Y al final todos estos conflictos en el Indo-Pacífico se van articulando. Hay que recordar que, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania están participando tropas norcoreanas, con lo cual ya están articulando y relacionando ese conflicto en un punto del planeta con otro conflicto en Asia. Por eso, al final, los diferentes desafíos colectivos que hemos mencionado anteriormente, que suponen un riesgo a la seguridad internacional en cualquier punto del planeta, pueden llegar a afectar como una especie de efecto mariposa la estabilidad de muchísimos otros países del mundo. Así que Donald Trump yo creo que va a tener que tomar una postura mucho más posibilista, de más cercanía con otros países, en este caso europeos, pero también centrándose en el Indo-Pacífico y en otras regiones del mundo, porque al final, como hemos visto, todo está conectado, ya sea por los estrechos internacionales, ya sea por el comercio mundial o ya sea por las alianzas militares. Y de hecho, el Indo-Pacífico también fue mencionado por los líderes del G7. Álvaro, ¿es esto, ese efecto mariposa, o un efecto también en cadena que puede traer o que está trayendo la guerra en Ucrania, lo que puede hacer cambiar la postura de Donald Trump? Y se lo pregunto porque el mismo presidente Emmanuel Macron dijo que Trump había tenido un cambio respecto a Ucrania, y a diferencia de lo que había pasado en cumbres anteriores, en esta sí se logró un comunicado en el que los países se comprometen a respaldar a Ucrania, a aumentar las sanciones en contra del gas y el petróleo proveniente de Rusia. Y dice el comunicado que reconocen el derecho al territorio ucraniano. Incluso Macron fue un paso más allá y dijo que Trump había reconocido que se debía respetar esas regiones ocupadas por Rusia. Sin embargo, Donald Trump no habló públicamente de este tema, más allá de lo que ese comunicado planteó. En efecto, hay un cambio de postura por parte de Trump en Ucrania, y si es así, ¿a qué puede deberse, Álvaro? Mira, yo creo que efectivamente, María Clara, vamos a tener que esperar nuevamente
qué declaraciones da al presidente Trump, muy en su estilo, en las entrevistas en exclusiva que suele dar después de sus participaciones en estos foros internacionales. Probablemente sea a la señal de noticias Fox News o a algún otro canal de su agrado, donde podamos ver que de alguna manera están estos elementos que no están presentes hoy día en 3 días después de 3 días de cumbre del G7. Respecto de Ucrania, yo tiendo a creer que puede haber un factor de cambio que no necesariamente sea una consideración geopolítica profunda, como las que estamos discutiendo acá, sino que a lo mejor puede ser también un cambio asociado por lo siguiente. O sea, Donald Trump tiene en su administración, hay una visión muy clara del fin del conflicto de Rusia y Ucrania, y probablemente los gestos que se han hecho para que Rusia llegue a la mesa pueden estar siendo considerados que han sido por el propio presidente muchos, y que Rusia no ha respondido en esa dinámica para lograr la paz. ¿Ya? Es un primer comentario que creo que es importante, porque si hay algo que hemos visto en la primera administración Trump y en la segunda, es que parte importante de las relaciones internacionales en una administración de Donald Trump tienen que ver con las relaciones personales involucradas. Y si el presidente Trump siente que en el fondo Vladimir Putin no le está cumpliendo o las expectativas que se había fijado, esto puede acelerar cambios de postura. Ahora, la pregunta es si este cambio de postura implica un cambio en la forma de relacionarse con los otros países, y en particular en este caso, María Clara, va a volver o va a haber un aumento para volver a los niveles anteriores de apoyo económico, de apoyo militar para Ucrania. ¿Cuál va a ser la dinámica que este cambio podría generar? Porque si no genera un cambio en ese orden, en ese plano, la verdad es que simplemente es un cambio quizás discursivo o retórico hasta del presidente Trump, que no tiene un efecto real. Y eso creo que está por verse y va a depender de cómo reaccione Rusia en los próximos días y semanas a la cumbre del G7. Pero es que incluso no se tuvo que esperar a que el presidente Donald Trump hablara con medios estadounidenses. Incluso en su discurso dentro del G7, después de emitirse el comunicado conjunto en el que los 7 países se comprometieron a reforzar sus sanciones contra el gas y el petróleo ruso, los periodistas le preguntaron a Trump si Estados Unidos iba a reactivar de nuevo las sanciones contra los hidrocarburos rusos que Trump había suspendido precisamente por el cierre del estrecho de Hormuz y en una manera de equilibrar la cantidad de gas y petróleo que circula por todo el planeta. A lo que Trump respondió que todavía lo estaba pensando, que todavía no iba a tomar una decisión al respecto. Y también el mismo Donald Trump dijo que tenía buenas conversaciones tanto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como con el mandatario ruso Vladimir Putin. Juan Luis, ¿cómo leer esa diferencia que Donald Trump ante los micrófonos se muestra no en contra ni de Ucrania ni de Rusia, pero el comunicado sí toma una postura? Sí, bueno, yo creo que intenta guardarse todas las cartas bajo la mesa para intentar jugarlas en diferentes momentos y ante diferentes audiencias. Yo creo que Donald Trump quiere presentarse ante su electorado de las próximas elecciones de medio mandato en noviembre con un gran éxito, que él esperaba que este gran éxito fuese el derrocamiento del régimen, cosa que no ha conseguido. También esperaba el poder haber vuelto de esa reunión con Xi Jinping con un gran éxito, y al final ha sido todo lo contrario. Recordemos que tuvo que pedirle ayuda a Xi Jinping para que intercediese en la reapertura del estrecho de Hormuz y en la desnuclearización del programa iraní, cosa que él se había comprometido ante el mundo o había anunciado ante el mundo a hacer. Con lo cual, si un líder geopolítico pide ayuda a otro, significa que está reconociendo su incapacidad para solventar estos problemas. Y yo creo que en este momento está con una gran necesidad de validación ante la opinión pública de un gran éxito geopolítico internacional. Así que quizá
lo que está intentando es acercarse a estos socios europeos, incrementar las sanciones para forzar a Vladimir Putin a sentarse en una mesa de negociación. Hay que recordar que esta es la primera vez donde se ha dirigido explícitamente a Putin diciéndole que tiene que negociar, no solamente a Zelensky, como estaba haciendo hasta ahora. Esto también viene de la mano de que Ucrania cada vez está siendo más efectiva en esa defensa de su propio territorio. Cada vez está pudiendo atacar más infraestructuras rusas, especialmente las de producción petrolífera y otras estructuras energéticas. Está pudiendo atacar cada vez más en profundidad. Recordemos aquella operación militar con los camiones que tenían drones ocultos que llegaron a destruir varios bombarderos rusos nucleares. Ucrania está aprendiendo cómo jugar sus cartas. Así que quizá esa visión que tenía Donald Trump hasta ahora de vamos a terminar la guerra aunque venga en detrimento de la integridad territorial ucraniana y a reconocer la ocupación en diversas zonas de Ucrania por parte de Rusia, se está evaporando y ahora está asumiendo una postura mucho más próxima a los socios europeos para que tenga que ser Putin el que realice concesiones en este sentido y poder presentarse a esas elecciones de medio mandato en noviembre con la baza o el éxito de haber logrado terminar la guerra, que no habrá sido el principal protagonista, pero sin duda lo venderá a los medios de esta forma, venderá a los medios que ha sido gracias a su intercesión. Así que yo creo que esto tiene una gran dimensión electoralista de aquí a los próximos meses. Y precisamente ante esa presión, Juan Luis, le quiero preguntar, ¿qué tanto puede durar esta postura de Donald Trump acercándose a sus aliados occidentales y hasta qué punto después de lograr un éxito, sea un acuerdo de paz en Irán o incluso lograr una nueva negociación entre Ucrania y Rusia, el presidente Donald Trump puede echarse una vez más para atrás? Sí. Bueno, Donald Trump se puede echar hacia atrás como lleva haciendo prácticamente en todo su mandato. Bueno, en su mandato y en sus dos mandatos. Recordemos que ya en su primera campaña electoral, en 2016, prometió sacar las bases estadounidenses de Japón, cosa que provocó un enorme terror y un gran miedo en Japón, porque tienen delante el crecimiento militar chino y las amenazas nucleares norcoreanas, y nunca lo llegó a realizar. De hecho, las mantuvo perfectamente y las modernizó. En la reciente guerra de Irán, Donald Trump anunció hasta 38 veces que había logrado terminar la guerra, por supuesto todas ellas con victoria, y al final hemos tenido que esperar unos 3 meses hasta que finalmente se firmase un memorándum. Por lo cual, al final, lo que diga Donald Trump depende un poco de cómo se levante esa mañana y cuál sea el mensaje que quiere colocar. Más que un líder político, se comporta como una especie de líder de opinión y negociador. Utiliza estas bazas negociadoras de forma que nos puede parecer errática desde un punto de vista geopolítico y estratégico, pero que en su cabeza juegan un papel negociador en esta estructura bilateral de desconcertar al otro, con lo cual muchas veces puede decir una cosa a la mañana y otra diametralmente distinta a la tarde. Esto lo seguiremos viendo en los próximos meses, con lo cual también es responsabilidad del resto de socios el poder llevar todas esas manifestaciones a acuerdos firmados y acuerdos específicos, que luego impidan ese gran margen de negociación o de interpretación que puede tener Estados Unidos para intentar amoldar el resultado de los acuerdos a un interés que quizá no conviene a todos los miembros. Yo creo que Donald Trump va a seguir con esta dinámica comunicativa, pero poco a poco es posible ir sacando acuerdos, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en el propio G7. Y acuerdos que parten de esa figura que usted planteaba, los desafíos colectivos que comparte el grupo. Ya habíamos hablado cómo Medio Oriente es uno de esos desafíos colectivos. Y otro parece ser China, porque el G7 pactó una intención de reducir su dependencia de los minerales críticos, especialmente de las tierras raras, de las cuales China es la mayor productora del mundo, es la mayor, ya sea o porque es la dueña de las minas de tierras raras alrededor del planeta, o porque compra el producto para procesarlo en China y que sirva, por ejemplo, para toda la creación de dispositivos móviles, inteligencia artificial, vehículos eléctricos. Toda la transición energética necesita esas tierras raras de las que China es la gran líder. Ahora el G7 está diciendo que se compromete a intentar disminuir esa dependencia para el 2030, para que los países del grupo no importen más del 60% de sus tierras raras
desde China e incluso dicen que luego la idea es bajarlo al 50%. La pregunta, Álvaro, para ustedes, ¿qué tan posible es para el G7, en efecto, reducir esa dependencia de China? Yo creo que no es bueno, María Clara, que yo te responda con una pregunta, pero probablemente en este caso me voy a dar una licencia. Yo creo que no hay. La pregunta es: ¿tiene opción el G7 de no reducir la dependencia de tierras raras de China? Y la respuesta es no. Ahora, derechamente a tu pregunta, la verdad es que esto va a determinar. Primero hay que considerar de los países del G7 cuáles tienen reservas de tierras raras y minerales estratégicos necesarios para todo el proceso de desarrollo tecnológico de la IA y otros que estamos viendo. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es las zonas de influencia en donde pueden lograr estos países del G7 invertir, ya sea para asegurar reservas o derechamente para procesar estas tierras raras. Y en ese sentido, es bien interesante porque Estados Unidos cuenta con una ventaja por sobre los otros países, que es su zona natural de influencia y que Donald Trump, desde la Casa Blanca en este segundo mandato, ha tratado consistentemente de generar una mayor influencia, que es el hemisferio occidental, las Américas, como se refieren ellos. Y eso es bien interesante por los depósitos que hay en países, entre otros, como Chile, que no están siendo en estos momentos ni prospectados ni mucho menos explotados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Volviendo en puntual a la declaración acá del G7. También es una concesión que podrían hacer los otros países ante la presión de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en general, cuando nosotros vemos cómo es la relación que tiene la Unión Europea con China o estos países que están sentados en el G7, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, la verdad es que el principal socio económico o el principal inversionista muchas veces es China. Entonces, ¿quién tiene un interés en esta declaración? Para mí es Estados Unidos. Probablemente Japón no tenga ningún inconveniente en suscribir esta parte de la declaración y puede haber sido un aliado importante de Donald Trump. Pero yo creo que ahora el propósito de reducirlo al 2030, hay que ver qué se entiende, cómo se va a medir esa reducción, María Clara. ¿Es en el número de proyectos que están funcionando respecto de tierras raras y otros minerales estratégicos? ¿Es en el acceso a las reservas? ¿Es en los proyectos de inversión comprometida? ¿Cuál es la métrica para sentar las bases que hay una reducción de la dependencia respecto de China? Y ahí es donde da la impresión que puede que no se cumpla del todo la expectativa que genera una declaración como esta. ¿Y hasta qué punto, Juan Luis, puede el G7 en efecto reducir su dependencia de los minerales críticos por parte de China? ¿Y hasta qué punto también es simplemente un intercambio, reducir la dependencia de China, pero para que Europa y Japón aumenten esa dependencia por parte de Estados Unidos? Claro, es lo que ha comentado Álvaro, cómo lo quieren hacer y qué están dispuestos a sacrificar los países del G7 para lograr ese objetivo. Al final, podemos plantear esta dependencia o garantizarse el acceso a estos recursos, ya sean los minerales críticos o cualquier otro, como una especie de triángulo. Habría un vértice que sería la dependencia de China, que es la que tenemos actualmente. Otro vértice que sería la explotación propia de los recursos, que hay muy pocos en los países del G7. Quizá Canadá cuenta con más, Estados Unidos con algunos, pero la mayoría vienen de países de fuera del G7. Y el tercer vértice sería los acuerdos con países que son productores del G7, que son productores de estos minerales críticos y que pueden ofrecerlos. Pero muchos de estos países, para empezar, no son democracias. Muchos de estos países están en conflictos o zonas inestables. Muchos de ellos vienen de África y los países del G7 tienen que decidir algo. ¿Qué quieren? ¿Seguir siendo dependientes de China? Cosa que parece que no. Retroceder en todas esas normativas medioambientales para favorecer unas explotaciones mineras que solo van a empezar a producir dentro de 10 o 15 años, porque al final cuesta muchísimo iniciar una explotación minera y tener que modificar toda la normativa medioambiental, o llevar a cabo acuerdos con países que puede que no respeten los derechos humanos, pero para garantizarse un suministro de estos minerales críticos y otros recursos alternativo a China. Sí.
los países del G7 y cualquier otro en general van a tener que tomar unas decisiones que hoy en día van a tener que posicionarse en este sentido. Y estamos experimentando en un sentido más amplio el hecho de que estamos en una fase casi de desglobalización, donde ya no cuenta quién es el productor más barato, que en muchos casos era China, sino quién me puede garantizar esto en el caso de que haya un choque geopolítico, un choque diplomático, un choque territorial, etcétera. Como vimos, por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia. Lo voy a interrumpir porque nos quedamos sin tiempo y quiero simplemente concluir con una sola frase. Álvaro, ¿cómo le explicaría usted a nuestra audiencia qué ocurrió en esta cumbre del G7? Yo creo que es una pausa estratégica de la administración Trump, pero también una vuelta al foco de la política internacional de los países europeos más importantes, de las economías. O sea, están aprovechando la oportunidad. ¿Y cuál sería, Juan Luis, su frase de resumen para describir este G7? Pues yo creo que es el retorno de Donald Trump a un multilateralismo que no lo quiere, pero que va a tener que aceptarlo visto la negociación que ha tenido que hacer en Irán. Juan Luis López, Aranguren y Álvaro Iriarte, les agradezco inmensamente su participación en el debate de France 24. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón y la productora de invitados fue Melissa San Miguel. Gracias al equipo detrás de cámaras y a ustedes por escucharnos y vernos. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio.